Y abrimos a esta hora de la tarde nuestro espacio de salud. Revélate contra el dolor. Con el doctor José Manuel Trinidad, director del Instituto contra el Dolor y médico además, como saben, en el Hospital San Rafael de Cádiz y en el HLA Jerez Puerta del Sur. Doctor Trinidad, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues para hoy, que además pues ya anunciamos que es el último programa de esta temporada en el que pues hemos recorrido diferentes facetas, ¿no?, de este campo del dolor. Hablamos de tendinitis y de fascitis. ¿Qué es cada cosa? Que por ahí podríamos empezar. Sí, hoy vamos a tratar pues toda la patología, podríamos decir, de partes blandas. ¿Qué engloba esto? Pues los tendones, los ligamentos, que también son una estructura muy importante que soporta grandes tensiones, la fascia, que son como la membrana que hay entre un músculo y otro, y luego las bursas también, son estas bolsitas. Cuando dices tengo una bursitis, pues son pequeñas bolsitas que tenemos como amortiguadores, ¿no?, entre los tendones y el hueso para evitar el roce, la fricción y que se vaya lesionando. Pues la lesión de todas estas estructuras es lo que abordaríamos. El tendón, por ejemplo, el tendón, daos cuenta que es una estructura muy, muy importante porque va a ser la unión entre el músculo y el hueso. Y va a ser la encargada pues de transmitir la energía, transmitir la fuerza para mover el hueso. Entonces son estructuras anatómicas que soportan grandes cargas, gran tensión, y son un punto crítico sujeto a lesiones, sobre todo en deportistas. O sea, ahora cuando hablemos de tendinopatías veréis que van mucho ligado a deportes, pero oye, no solo a deportistas, también en el trabajo que hacemos a diario con determinadas posturas forzadas, etcétera, pues se pueden producir estas patologías. ¿Qué factores influyen en la aparición de estas patologías? Pues mira, los profesionales siempre huyen un poco del término tendinitis, porque tendinitis significa que hay una inflamación del tendón, y realmente se ha visto que no hay células inflamatorias, sino que ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues con estos movimientos repetidos, por ejemplo, o sobrecarga sobre el tendón, pues se produce una lesión, y esta lesión pues cicatriza mal. Lo que compone los tendones es el colágeno, está además dispuesto de forma que consiga tirar del hueso, de distribuir toda esa fuerza, y esa mala cicatrización, esa desorganización de las fibras, pues va a producir esa molestia que luego se va a convertir en dolor. Luego también se puede producir un aumento de los vasos sanguíneos, con lo cual ya aparece el edema, la hinchazón, e incluso en muchas ocasiones vemos que incluso se calcifica. Se produce calcio ahí en la zona donde estaba la lesión al principio. Ya estamos hablando de lesiones crónicas, y esta calcificación pues aumenta el dolor en determinados casos. E incluso muchas veces esta tendinopatía pues termina en roturas parciales o totales de estas estructuras, porque como decimos, soporta mucha tensión, mucha carga, y sobre todo un deportista pues puede terminar en estas roturas. ¿Qué grado de importancia, doctor, adquieren en este tipo de patologías pues las pruebas de imagen, como una resonancia o una ecografía? Bueno, siempre nos gusta recalcar esto porque siempre hacemos mucho hincapié. Bueno, me ha parecido de la ecografía, me ha parecido de la resonancia, ha parecido una calcificación. Siempre con vuestro médico en la consulta, lo que va a primar, lo importante, es la clínica. Una calcificación que vemos en el hombro que no me duele, no la toquemos. ¿De acuerdo? O sea que siempre, por eso los médicos decimos, la ecografía y las pruebas de imagen son pruebas complementarias. Lo importante, la sintomatología que tengo, y huir de, bueno, es que me ha salido una calcificación y ya tengo que tratármelo. Sentaros con el médico, hablar de vuestros síntomas, de vuestro dolor, y entonces pues tomar decisiones. Ayudan obviamente las pruebas de imagen, pero lo importante, ¿qué es lo que nos duele? Luego la ecografía para el tratamiento, para cuando infiltramos, lo hemos comentado muchas veces, pero se ha convertido en una herramienta indispensable, porque va a hacer que nosotros vayamos exactamente al punto de la lesión, y aquí en las tendinopatías nos va a ayudar también al diagnóstico, a ver exactamente dónde está esa rotura de fibras en el tendón. Nos referíamos antes al término tendinosis. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues mira, si me permites, vamos a hacer un poquito un recorrido, ¿no?, por el cuerpo. En el hombro, yo creo que a todo el mundo le suena el manguito de los rotadores. Todos hemos tenido algún familiar o alguna lesión ahí. ¿Por qué?
porque todos los tendones que salen del hombro para la movilización del brazo salen entre dos huesos y esa fricción pues va a hacer que se someta a tensiones y es una zona muy proclive a tener lesiones, ese manguito de los rotadores. Sobre todo el tendón supraespinoso es el que se afecta en este tipo de lesiones. Fijaos que, bueno, deportistas en los que hay lanzamiento, como puede ser el balonmano, la jabalina, pues se puede lesionar el supraespinoso, pero luego trabajadores, por ejemplo, un pintor, todos aquellos trabajadores que tienen habitualmente los brazos por encima del plano de los hombros, como puede ser el estar pintando un techo, estar trabajando en estructuras más altas, pues esto va a provocar una lesión constante, una fricción de este tendón supraespinoso y podemos tener estas lesiones del manguito de los rotadores. Luego hablamos que se puede incluso calcificar y hacer hincapié en que cuando son asintomáticas no las tocamos, pero cuando son sintomáticas estas calcificaciones, pues lo primero, ¿cómo vamos a tratarlo? Reposo, antiinflamatorios y fisioterapia. En casi todas las tendinopatías este va a ser el tratamiento inicial. Luego ya cuando vemos que no es útil, pues nos podemos plantear lavados articulares, las ondas de choque que van a intentar romper esta calcificación, o incluso muchas veces nosotros entramos con la agujita guiado con ecografía y hacemos un barbotaje. Intentamos romper ese calcio dando con la agujita, sometiendo a presión. Luego aquí en el hombro también tenemos las bursitis, que son estas bolsitas que hemos dicho que se pueden inflamar. Entonces tenemos todo este elenco de patologías de partes blandas en el hombro, que como digo no solo es en deportistas, sino también es en trabajadores y tenemos que vigilarlo mucho. Luego la radiofrecuencia que hemos hablado en ocasiones del supraescapular, del nervio que recoge el dolor de la articulación, va a ayudar mucho a los fisioterapeutas. Daos cuenta que trabajar la fisioterapia con un dolor fuerte es muy difícil, porque el fisio intenta movilizarnos y nosotros nos resistimos. Por tanto, las técnicas que nosotros hacemos en unidad del dolor, para aliviar el dolor, va a ayudar a que el fisioterapeuta pueda hacer bien su trabajo. Si nos desplazamos un poquito más abajo en el codo, pues codo del tenista, codo del golfista, epicondilitis, epictrocleitis, cuando me duele la zona interna o la zona externa del codo, y sujeto, como decimos, eso, a lesiones deportivas sobre todo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues modificar el hábito, entrenar, y a lo mejor tenemos que cambiar la empuñadura o tenemos que cambiar el movimiento que estamos haciendo en el golf o en el tenis, en el pádel, porque está sufriendo obviamente el tendón y lo estamos haciendo mal. Seguimos un poquito más para abajo, José Antonio, en la cadera, la trocanteritis. Yo creo que a todo el mundo le suena y siempre decimos, bueno, tengo un dolor aquí en la cadera. No es la articulación de la cadera, ¿vale? Muchas veces nos viene a la consulta con eso, tengo la cadera lesionada y no es la cadera. Son unos tendones del glúteo medio, del glúteo menor, que son músculos que se van hacia la parte posterior del glúteo, y como indica su nombre, y son los que se lesionan en el roce con el hueso. Entonces aquí la infiltración con ecografía es muy importante. No hacerla a ciegas, sino a hacerla guiada con ecografía para ir exactamente a la membrana del tendón o de la bursa para aliviar el dolor. Y eso en estadios iniciales pues nos puede resolver muchísimos cuadros de trocanteritis. Uh-huh. Luego los corredores, que ahora está de moda, ¿no? Todo el mundo corre, todo el mundo es runner, pues tenemos las tendinopatías de la fascia lata, un dolor que nos aparece un poquito más arriba, como más arriba de la ingle, y es la inserción de la musculatura que en el movimiento de flexión al correr pues se nos puede lesionar. Si seguimos un poquito más para abajo, la rodilla, otra articulación que siempre hacemos mucho hincapié en que soporta mucho peso, soporta mucha tensión, y entonces es muy importante. Pero en los deportistas, pues aún más. Aquí tenemos, por ejemplo, en la rótula, el huesecillo que tenemos delante, ¿no? Hay un tendón que une la rótula y soporta mucha tensión cuando, sobre todo en el momento del salto. O sea, todos aquellos deportes en los que, como el baloncesto, el voleibol, en los que estoy haciendo saltos continuos, pues este tendón se puede lesionar. Una vez más, entrenamiento, reposo, antiinflamatorio, y si no, pues tendremos que buscar infiltraciones. Y luego también toda la zona de la pata de ganso. Creo que cada vez que hablamos de fútbol, pues hemos tenido muchos deportistas con esta lesión, ¿no? De la pata de ganso o de la cintilla iliotibial, parte interna, la primera de la rodilla, o parte externa, y igual estamos hablando de zonas de fricción en la que va a aparecer el dolor,
y puede producir pues lesiones a largo plazo si no se tratan bien. Y lo decíamos al principio en el título, ¿no? Tendinosis o tendinitis o fascitis. La fascitis plantar yo creo que puede ser de las patologías que más nos puede incordiar en nuestro día a día en el trabajo. Como dice su nombre, pues bueno, la fascia de la planta del pie es la que se lesiona, son tendinopatías, son tendones los que están aquí lesionados y van a empeorar pues con la carga, con el deporte, con la marcha. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos de fascitis plantar? Pues ver un poco el calzado que estamos usando, evitar calzado plano y siempre buscar un poquito de tacón. Luego puede ser interesante con el podólogo hacer un estudio de la pisada, porque si además somos corredores, pues igual estamos corriendo mal, estamos utilizando un calzado inadecuado o la pisada la estoy haciendo incorrectamente y todo esto va produciendo una lesión crónica en el tendón por repetición. Hacer estiramientos y cuando todo esto falla, pues infiltración, ondas de choque o incluso radiofrecuencia nos pueden ayudar en la fascitis plantar. Y por último, la parte del tendón del aquileo, la parte más posterior del talón, ¿no? Aquí tenemos el tendón aquileo que soporta una fuerza muy grande y lo temido aquí es la rotura, que termina necesitando un tratamiento quirúrgico. Por tanto, cuidado porque es un tendón con muchísima tensión y las infiltraciones aquí directamente en el tendón tenemos que huir de ellas o hacerlo con mucho cuidado, peritendinoso, no dentro del tendón sino alrededor, porque podemos encontrarnos luego con roturas que suponen pues, meses de baja y bueno, si hablamos de un deportista pues puede acabar con la carrera de un deportista. Bueno, pues hemos hecho ahí un repaso completo, todo ¿no? el cuerpo. Todas las partes del cuerpo. Vamos con el tratamiento, con la prevención de este tipo de patologías y también, bueno, pues el lugar, ¿no? En el que podemos dejar la fisioterapia en este sentido o también podemos referirnos a la medicina regenerativa. Sí, aquí lo más importante es evaluar por qué ha ocurrido esto. Es decir, esto va a ocurrir por malas posturas, por actividades repetidas, como decimos en deportes, que las estamos haciendo mal y están sobrecargando estos tendones. Por tanto, hacer una reeducación de cómo estamos haciendo el deporte o estamos trabajando nuestro día a día para poder prevenirlo. Yo siempre pongo aquí un ejemplo. Yo tuve una tendinopatía en la mano, en la muñeca, y yo no sabía qué atribuirlo. Iba pasando el tiempo, y bueno, los médicos siempre pensamos además en lo menos frecuente, en lo peor, y luego cuando te pones a analizar, yo estaba escribiendo en el iPad, y el iPad no te permite apoyar los dedos en el teclado, sino que tienes que dejarlo elevado. Entonces, con una postura forzada de extensión de la muñeca de forma constante cuando te ponías a escribir. Si yo me infiltré y el dolor no volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque yo no volví a poner esa postura. O sea, si yo me infiltro y luego sigo poniendo esa postura y no reeduco, pues voy a tener la patología una y otra vez. Por eso es muy importante sentarnos a pensar por qué nos ha ocurrido eso, sentarnos con nuestro médico, con nuestro fisioterapeuta y reeducar las posturas que estamos utilizando. Luego, ¿qué va a hacer el fisioterapeuta? Súper importante en todas estas patologías. Pues ejercicio terapéutico. Tenemos que potenciar la musculatura. A lo mejor cuando tengo una lesión en un tendón es porque los otros músculos que tienen que ayudar al entrenamiento, al movimiento, no están suficientemente fortalecidos. Entonces, fortalecer la musculatura. Técnicas manuales, obviamente, para decontracturar, que hacen los fisioterapeutas. Y luego, pues, la EPI o las ondas de choque ya son técnicas invasivas que utilizan los fisioterapeutas y también pueden ayudar mucho a resolver este tipo de lesiones. Nosotros en Unidad del Dolor, pues las infiltraciones, que ocupan un lugar muy importante en todas estas tendinosis, siempre hago hincapié guiadas con ecografía y aquí el plasma rico en plaqueta, lo que tú decías, la medicina regenerativa, pues va a ayudar mucho porque aquí lo que tenemos es una lesión del tendón y lo que queremos es regenerarlo. Las inyecciones con el plasma, que es la sangre propia del paciente que centrifugamos, pues ayuda mucho y todos hemos leído en prensa pues lesiones del codo de Rafa Nadal, que se trató con plasma rico en plaqueta o de otros deportistas y en medicina deportiva la verdad que ocupa un lugar muy importante
porque aquí no estamos hablando ya de lesiones avanzadas, de artrosis, como hemos hablado en otras ocasiones, que no es útil, sino de lesiones iniciales sobre el tendón en los que va a ayudar muchísimo. Y luego, por último, pues la radiofrecuencia pues puede ayudar para disminuir el dolor y que el fisioterapeuta pueda trabajar en toda esa recuperación junto con el rehabilitador. Uh-huh. Bueno, pues con toda esta información nos quedamos en el día de hoy, que nos quedamos sin tiempo, doctor, y bueno, pues emplazar a todos los oyentes, porque como decíamos al principio, este es el último programa de esta temporada, pero en octubre regresa este espacio Revélate contra el dolor con muchas más patologías, con mucha más información, así que bueno, pues pueden seguir enviando todas sus dudas y todas sus preguntas y se las vamos resolviendo en este espacio. Doctor José Manuel... Sí, continuaremos en octubre, que para nosotros es un placer el poder compartir con los oyentes todo esto. Y bueno, recordaros que en julio, en agosto, pues nosotros seguimos al pie del cañón, todo el equipo, en el Hospital San Rafael y en HLA Puerta del Sur, pues para seguir dando asistencia, porque el dolor no descansa en verano. Así que tenéis la página web y nuestras consultas a vuestra disposición. Perfecto, pues muchas gracias, doctor, por esta temporada y os esperamos de nuevo en octubre. Muy bien, pues un abrazo a todos y buenas tardes.